Gracias. Empezamos entonces, ahora sí, gracias por la paciencia y ahora sí los vemos con toda. Entonces, gracias de nuevo por estar acá. Son las 7:10 de la noche. Hemos programado este webinario para que dure lo menor posible, pero pues, es posible que nos expandamos un poquito más, tal vez 1 hora y media, 1 hora y 45. Entonces les pedimos paciencia y que puedan ver pues, todos los temas que hemos preparado para hoy. Y bueno, démosle la bienvenida a nuestra invitada especial, que es Marcela Salazar. Entonces, Marcela, por favor, preséntate. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Lina Marcela Salazar, soy contadora pública y administradora de negocios, con énfasis en negocios internacionales. Tengo 15 años en el área de experiencia en el área contable y administrativa. ¿Qué más? ¿No? Bueno, cuéntanos de tu empresa de Skill Contable. Bueno, mi empresa es Skill Contable, pues debido a la pandemia, pues decidí el año pasado independizarme como contadora independiente. Entonces, pues la idea es ayudarles a las empresas no tanto a liquidar impuestos, sino a crear estrategias para ayudar a sus empresas a que sean competitivas en el mercado y se puedan sostener en el tiempo. Entonces, esa es mi idea digamos, con mi empresa. Ok, muy bien. Entonces, Alina, Marcela, yo a veces la contacto pues para hacerle preguntas contables de urgencia cuando mi contadora no está disponible y pues me ha ayudado bastante en el tema. Entonces, hoy nos va a quedar precisamente con todo este tema de impuestos. Cualquier pregunta, por favor, hágala. Si me ven muy como no mirando la cámara o algo así, es simplemente porque estoy pendiente del chat para poder incluir preguntas y comentarios dentro de la charla. Entonces, Marcela, bienvenida. Muchas gracias. Y aquí te doy la palabra. Bueno, muchas gracias. Primero que todo, pues quiero dar las gracias por la asistencia. Esperamos que el tema que vamos a tratar en este webinar sea de gran ayuda para todos ustedes. La intención de crear este webinar es para ayudar a calcular una tarifa adecuada por la prestación de servicios la prestación de servicios de traducción. Para ello es importante conocer, digamos, como todos los impuestos que tenemos a cargo cuando somos personas naturales o jurídicas. También es importante saber o identificar cuáles son los costos que incurrimos al momento de hacer una prestación de servicios. Estos, digamos, si ya tenemos como esos conceptos claros, al momento de hacer la tarifa la podemos hacer un poco más real a la que está de pronto al mercado, o si necesitamos tener una tarifa diferente, pues esto nos ayudaría bastante. Empezamos con la primera diapositiva. Listo, perfecto. Listo. Entonces, la primera es la de impuestos. Allá, la de impuestos. Sí. Bueno, entonces, ¿qué son los impuestos? Los impuestos son tributos o pagos obligatorios que los contribuyentes, empresas o personas naturales deben pagar al Estado con el fin de cubrir el gasto público. En el 2019, la tributación representó para Colombia el 14.2% del Producto Interno Bruto. Esto quiere decir que la mayor fuente de ingresos que tiene el gobierno es la tributación, a pesar de que en Colombia pues, la evasión es un poco alta, pero de todas maneras es una fuente de ingreso bastante importante para el Estado. ¿Qué podemos decir más de los impuestos? Bueno, son contribuyentes todas las personas naturales o jurídicas que generen ingresos susceptibles a generar riqueza o incremento del patrimonio durante un periodo gravable. ¿Qué es un periodo gravable? El periodo gravable va desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Bueno, entonces, por tal razón, nosotros siempre tenemos que estar actualizados para saber qué nuevas leyes o normas genera el gobierno, porque es posible que una persona natural sea declarante en un año, pero en el siguiente no. Bueno, ¿alguna pregunta o está ahí? No, hasta ahí vamos bien y estoy pendiente aquí en el chat para que nos escriban de los comentarios para poder hacer preguntas. Bueno. Bueno, entonces vamos a la siguiente diapositiva. Los impuestos en Colombia
se clasifican en impuestos indirectos y en impuestos directos y de acuerdo a su territorio. ¿Qué son los impuestos directos? Los impuestos directos son los impuestos que recaen directamente en la persona. Digamos esto ayuda a que el gobierno pueda determinar cuál es su capacidad de pago o de contribución y también de identificar cuál es el posible contribuyente. Los impuestos indirectos son aquellos que recaen sobre las transacciones que realizan las personas. Por ejemplo, las compras de bienes o servicios, ¿qué otras? Bueno, todo lo que tenga que ver con el tema de transacciones. El tema de acuerdo al territorio, son los nacionales, departamentales o municipales. Entonces, quisiera como una pequeña, digamos, como definición de los impuestos, pero vamos a enfocarnos más que todo en los impuestos directos, que son los que recaen en las personas naturales como nosotros, que somos prestadoras de servicios. Entonces, en los impuestos indirectos, ¿qué podemos ver? ¿Cuáles impuestos tenemos? Tenemos el impuesto del IVA, el impuesto de consumo, de impuesto del gravamen a los movimientos financieros, perdón, impuesto del timbre, impuesto al consumo, y las otras, bueno, de hecho, todos los que no me acuerdo en este momento, ahí me los dices ahí, impuesto a la gasolina y el impuesto de registro, qué pena. Los impuestos de acuerdo a su territorio, por ejemplo, ahí tenemos los que son nacionales, que son los que se pagan en todo el territorio colombiano. Están los departamentos y municipios. Estos se llaman impuestos territoriales porque ellos tienen digamos, como la capacidad de generar diferentes tarifas. Entonces, digamos, en una ciudad pueden tener una tarifa diferente a la otra. Y los impuestos directos, pues estos sí son los que me gustaría como hacer más énfasis, porque son los que nosotros debemos de tener más conocimiento para saber si debemos declarar o no. Entonces, en estos impuestos indirectos encontramos el impuesto al patrimonio, que es un impuesto es un impuesto general y personal, que grava la propiedad, o la riqueza. Pero ven, yo quiero ahí interrumpirte un poco. Sí, dime. Y es hacer una pregunta. En cuanto a los impuestos indirectos, siempre vamos a estar pagando impuestos. Ah, sí, muy buena pregunta. Yo voy a la tienda, a algún lado, y me van a cobrar IVA. Si voy y saco dinero de un cajero electrónico, entonces ahí graban a los movimientos financieros, ¿cierto? Sí. Es decir, quiera o no quiera, estoy pagando impuestos. Eso es lo que pasa con los impuestos indirectos, como recaen sobre las transacciones que haga la persona, indirectamente está pagando impuestos. Entonces, una persona de bajos recursos solo tendrá para una libra de arroz, en la libra de arroz estará pagando impuestos. Entonces, por eso se llaman indirectos, porque caen en las transacciones, así la persona tenga la capacidad de pago o no. Bueno. Ok. Bueno, entonces seguíamos. Bueno, que estábamos comentando del impuesto al patrimonio. Las personas que están obligadas a hacer este impuesto son las que tengan un patrimonio al 1 de enero de 5.000 millones de pesos. Nosotros hemos estado escuchando por la crisis que van a hacer una reforma tributaria que va a ser, digamos, una de las más complicadas y las que más va a afectar a las personas, y se está proponiendo que ese tope baje de 500 a 700. Esto que hace que más personas entren a tributar. Entonces, por eso yo les recomiendo que si va a haber una nueva reforma, por favor, leámosla, porque normalmente en los medios solo hablan de 2 o 3 temas, pero estas reformas siempre atacan más a las personas naturales. Entonces, son las personas naturales las que deben pagar más impuestos. Entonces, por favor, los invito como a leer en toda la reforma tributaria que el gobierno vaya a sacar. Seguimos con el impuesto de renta y complementarios. Este es un impuesto que grava las utilidades de las personas o empresas para un año gravable. Para el año gravable 2020, las personas obligadas a declarar son las que tengan un patrimonio de 4.500 VTs.
En esto en pesos son 160.231.500. Además, si tienen ingresos, consumos de tarjetas de crédito, compras o consumos o consignaciones bancarias por 1.400 VT, que en pesos son 49.489.800. ¿Qué es un VT? El VT es la unidad de valor tributario que maneja la parte de tributación. Entonces, digamos, los topes siempre se manejan en VTs, pero cada año este valor de VT cambia. Para este año está en 36.308 pesos. Si la persona cumple alguno de estos, digamos, requisitos, debe declarar renta. Si usted, digamos, prestó su cuenta de ahorros o su cuenta corriente para que alguien le consignara plata y se pasó el tope, tiene que declarar renta. Al área no le interesa o algo no le interesa a usted de dónde sacó el dinero, sino que tiene que declarar renta. Bueno, pero espérame, porque está interesante el tema. Dime. Entonces, digamos, yo soy traductor independiente, intérprete independiente, listo. Entonces, no sé, hay ofertas de trabajo y yo digo, bueno, entonces para ganarle a este cliente, yo voy a cobrar por debajo de lo que está en el mercado, el precio, ¿cierto? Pero al final de cuentas, después de un año de hacer esto, digamos, de cobrar barato, ¡pum!, me pasé de los topes que fija la DIAN para declarar renta. Entonces, claro, yo cobré barato para ganarme el cliente, pero pues tuve, digamos, mucha suerte y tuve los clientes suficientes como para tener un buen ingreso durante el año. Y dentro de mi precio, lo único que yo tenía en mi cabeza es ganarme el cliente. Entonces, me pasa el tope, me toca declarar renta, pero claro, yo nunca tuve en cuenta que tenía que pagar Retefuente, ICA, ahora el gobierno me va a cobrar renta. Entonces, en realidad, lo que sucede por ahí es que me estoy dando un poquito cuchillo a mí mismo, por decirlo, ¿no? Sí. Porque nunca en mi precio tuve en cuenta que tenía que pagar esos impuestos, sino mi pensamiento directamente es ganar la plata. Cliente. Sí, ya. Sí. Entonces, para eso es el webinario y para que nos expliques más desde un punto de vista más objetivo, pues, cómo calcular los precios sin darme en la cabeza, pero al mismo tiempo sin dañar el mercado, ¿no? Claro, eso es así. Pues, digamos, una vez es por ganarse un cliente, no piensa, digamos, como en esos costos que uno de pronto va a incurrir de más, porque a veces el afán es ganar el cliente y si toca pagar, cobrarle menos, pues se le cobra menos, pero esa no es la idea, porque al gobierno eso no lo va a tener en cuenta. Si usted en el, digamos, usted se tiene una rentabilidad del 40% cuando hace una prestación de servicio y a ese cliente la rentabilidad solamente le dio el 10%, pues no le va a quedar nada porque eso ya lo tiene que quedar directamente a la DIAN. Y las tarifas para las personas naturales son muy altas, están del 0 al 39%. Entonces, hay personas que tienen que pagar varios millones de pesos de acuerdo a sus ingresos y ahí se van sus utilidades, pocas utilidades que tuvo por haber cobrado menos. Bueno, entonces, bueno, seguimos con la retención en la fuente. La retención en la fuente es un mecanismo o una herramienta que el Estado utiliza para hacer cobros anticipados de impuestos. ¿Cuáles son las retenciones que manejamos? Manejamos RETE-ICA, RETE-Fuente y RETE-IVA. Entonces, nosotros antes de empezar, digamos que en el tema de WINAR se hicieron unas consultas y vi que de pronto las personas tienen más dudas con el tema de la RETE-Fuente, ¿sí? Porque me están descontando esto, pero porque esa vez me utilizó esta tarifa y la otra vez me utilizó otra. Entonces, más adelante quiero explicar como un poco más el tema de la RETE-Fuente. Bueno. Ok, perfecto. Seguimos con el impuesto de industria, comercio y complementarios, que eso es un impuesto de Secretaría de Hacienda, que también grava los ingresos. Pero este impuesto que tiene, que ese impuesto lo recae sobre las personas naturales, jurídicas o sociedades de hecho, que realicen directamente o indirectamente una actividad dentro de un territorio. El territorio puede ser la ciudad, departamento, municipio. Cualquier actividad comercial, industrial o de servicio que se cumpla, digamos, ocasionalmente o permanentemente. Además, si se posee un local comercial, se debe pagar el impuesto de avisos y tableros
que es un impuesto complementario que equivale al 15% del impuesto que haya generado sus ingresos. Bueno, ahí te voy a interrumpir otra vez. O sea, mi Sí. labor de alguna forma es como transmitir la voz de muchos de los traductores, intérpretes independientes que estamos aquí en Colombia. Y te voy a contar una experiencia. El año pasado me llegó una cartica por correo electrónico de Hacienda Bogotá y decía, pues, posible evasión de impuestos. Y yo, pero ¿cuál posible evasión de impuestos? Si yo declaré renta, le pagué a la DIAN, etcétera, etcétera. Y le pregunté a mi contadora y me dijo, no, yo, lo que pasa es que su merced se pasó de los topes para el ICA y ahora le toca pagar ICA. Y yo le dije, pero ¿y por qué me están cobrando ahorita si esto es, la carta dice 2017-2018? Entonces, pues ahí fue cuando me enteré con gran pena que me tocaba pagar ICA. Sí. Y yo asumía que cuando yo pasaba mis cuentas de cobro, cuando me pagaban no me llegaba el valor que yo cobraba neto, sino que había unos descuentos y yo asumía que dentro de eso estaba la rete fuente, la rete ICA y bueno, todo lo que descuentan, ¿no? Pero entonces mi contador me dijo, no, eso a usted le toca pagar ICA. Sí. Y pues no pagado, entonces pues le están mandando esa cartica. Y le están mandando esa cartica 3 y 2 años después de que usted debía haber cumplido con esa obligación. Entonces, ¿cómo funciona el tema? Bueno, ¿qué es lo que pasa? Una cosa es el impuesto de industria y comercio y otra es el tema del RETEICA. Con la ley de 1800, la ley 1819 de 2016, en el artículo 343, se definió los principios de territorialidad, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba? Que la gente no sabía dónde se generaba el impuesto. Si en el lugar que se realizaba la actividad o donde se cancelaba ese pago por esa actividad, donde se hacía la compra. Entonces, en este artículo define que se establece que el impuesto se genera donde se realiza, en el lugar donde se realiza la actividad, que está sujeta a impuestos, ¿sí? Y, por ejemplo, en el tema de prestación de servicios, es el lugar donde se ejecuta el servicio. Entonces, por ejemplo, si yo estoy acá en Bogotá y le presto el servicio, digamos, a la ciudad de Cali, entonces, como yo estoy acá en Bogotá haciendo la ejecución de servicio, acá se va a generar el impuesto, ¿sí? Entonces, por eso es que nosotros tenemos que estar muy pendientes como de la normatividad que sacan constantemente para ver qué cambio y qué me está afectando, porque es que cada negocio, cada persona es diferente y tiene unas necesidades diferentes. Entonces, el otro problema también, porque hasta ahora está llegando ese tema de que los requieren con 3 o 5 años, digamos, atrás, es porque la DIAN ha tenido, o el gobierno no ha implementado, digamos, unos sistemas para fiscalizar más rápido a las personas. Entonces, hasta ahora están haciendo una gran inversión con el tema todo esto de la crisis para empezar a hacer esto más rápido, ¿sí? Entonces, digamos, ya ahorita existe la fiscalización virtual, que la crearon el año pasado por el tema de la pandemia, pero ya la dejaron, pues, permanente para poder agilizar eso. Fuera de eso, están creando nuevos cargos para poder fiscalizar más rápido a las personas. Entonces, nosotros mismos debemos ir investigando, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué me piden a la maternidad en mi negocio? ¿Qué tengo que hacer? Y no esperar que lo requieran, porque hay posiblemente cuando la DIAN, digamos, en el caso de la DIAN, si lo requiere a uno, las sanciones se duplican. Entonces, el hecho de que uno no conozca la ley no significa que no la cumpla. Entonces, por eso tenemos que estar muy actualizados. Este tema de impuestos es algo que todos los días cambia, las leyes cambian, el gobierno, una ley está vigente, mañana ya no, o funciona, el gobierno dice este año lo vamos a manejar así, crean otra reforma tributaria y cambia totalmente todo. Bueno, pero de nuevo, yo te interrumpo acá. Yo tengo un amigo que vive en Bucaramanga, ¿no? Entonces, yo le comenté el asunto, porque él también es traductor independiente. Me dijo, no, sí, a mí no me toca pagar ICA. Y yo, Resulta. ok. ¿Sí? Listo. Bueno, entonces, me dijo, yo le comenté la carta y me dijo, no, pues a mí no me toca pagar ICA, solamente es para los de Bogotá. Sí, buena pregunta, mira.
Lo que pasa es que ¿qué pasa acá en Colombia? Que tenemos muchas entidades, entonces a veces una entidad dice una definición, otra dice otra para un mismo tema. Entonces, ¿qué se pasa? El ICA es un impuesto de la Secretaría de Hacienda y para ello las profesiones liberales no son actividades mercantiles ni actividades comerciales. Pero en el único lugar donde se cobra ICA a las profesiones liberales es Bogotá, y todo por ser un distrito especial. Ellos tienen una tributación diferente, un régimen de tributación especial. Entonces acá es en el único lado donde se hace retención de ICA por prestaciones, por profesión, sí, por prestación de servicios. ¿Sí? ¿Te queda claro? ¿Alguna otra pregunta? Sí, me queda claro. Pero me parece injusto. Porque Bogotá es Bogotá. Me queda claro que sí, toca pagar el ICA, pero se me viene a la mente otra pregunta, ya que estamos hablando de ubicaciones geográficas e impuestos. ¿Alguna vez, bueno, en este momento en realidad yo le traduzco para un cliente que está en Estados Unidos y bueno, tengo otros en otros países? Pues ellos me dicen, pásame la cuenta de cobro, yo paso la cuenta de cobro, pero ellos sí me pagan neto. Sí. Es decir, yo no pago ICA, ni retefuente, ni nada de eso. Pues yo supongo que la idea es a final de año, cuando llegue y mira mis movimientos, dicen, miren, o sea, yo no Oyuela, señor Oyuela, ¿usted le entró plata al exterior o le entró tanta plata? ¿De dónde le entró? Porque nadie de aquí de Colombia reportó a través del exógena que le pagó a usted. Entonces, ¿ahí qué pasa? Bueno, con el tema de prestar servicios en el exterior, eso se llama exportación de servicios. Eso se maneja otra tributación que es muy extensa, pero a tratar de decir como lo más importante. Entonces, cuando uno hace una prestación de servicios, pues tiene que mirar, hay 4 tipos de servicios. La que más ajusta acá es la transfronteriza, porque nosotros no nos movemos y estamos ofreciendo servicios desde acá, desde Bogotá, a otro país. Normalmente eso tiene impuestos de IVA, de retención en la fuente, entonces a veces la gente le hacen el pago, ya presté mi servicio en el exterior, recibo mi pago y hay que hacer una retención en la fuente y no la hizo. La retención es plata del Estado. ¿Y quién está obligado a hacer la retención en la fuente? El agente retenedor, que es el que presta el servicio. Entonces, perdón, no, ahí sí me equivoqué. No sé qué prestar el servicio, tiene que hacer la retención en la fuente. Entonces, ¿qué hacen las personas? Prefieren asumir esa retención en la fuente y no reportarla por ningún lado. ¿Sí es? Entonces, a veces uno, por no perder su cliente en el exterior, termina asumiendo costos que no debe asumir. Además, cuando uno recibe pagos del exterior, digamos en este caso, es el formulario 5 que tenemos que hacer la legalización de ese dinero y tiene un año. En el Banco de la República, uno tiene un año para hacer esa legalización del dinero. Digamos, por ejemplo, Bancolombia es una de las entidades que más me gusta para ese tema de transacciones comerciales, porque ellos le dan unas capacitaciones. Si uno necesita, ellos le ayudan demasiado y le facilitan toda esa documentación que deben realizar para hacer esa legalización. Entonces, es importante hacer esas, porque después lo van a llamar ese señor, usted le entró esa plata del exterior y ¿por qué no me la legalizó? Entonces tome su sanción, porque es que en este país todo es sanción. Entonces es mejor que evitemos las sanciones y, digamos, nos informemos bien sobre el tema. O sea, estoy expuesto en este momento, tengo que decirle a mi contadora, oiga, me están trayendo plata al exterior. Legalícela. Y me están trayendo completica. Para cualquier, digamos, hay diferentes transacciones que se hacen en el exterior, entonces hay diferentes formularios, está el formulario 1, 2, dependiendo de lo que ustedes se preste. Entonces, con esos formularios se diligencian y se legaliza el dinero. Es mejor de hacerlo, normalmente tiene un año, entonces es mejor hacerlo antes de ese año, no esperar que pase. Muy bueno, muchas gracias por asustarlo. Por asustarme, porque la verdad es que yo no le he dicho a mi contadora, o sea, ya entra la plática y listo. No, tocó cambiar de contadora, mira, acá estoy yo. No, bueno, pero listo, no, es importante saberlo porque, claro, muchos clientes transfieren a Bancolombia porque además Bancolombia es uno de los pocos bancos que acepta cualquier divisa. Además que ellos lo capacitan a uno en comercio exterior. Yo estuve trabajando en una empresa, fui un asesor, me enseñó el tema de futuros, cómo hacer planeaciones cuando uno maneja importaciones, ¿sí?
para no tener tanto ese tema de la diferencia en cambio. ¿Para qué se tiene que legalizar las dineros que uno recibe? Por la diferencia en cambio. Entonces es importante pues ponerse al día. Bueno, listo. Pero bueno saberlo. A mí la verdad no me gusta Bancolombia por muchas razones. Es carísimo, pero es el mejor de los bancos. Porque, como te digo, es el único que recibe cualquier divisa. Y ya, listo. Con Davivienda, por ejemplo, ellos reciben, pero entonces le negocian a uno. Lo llaman a uno y dicen, listo, ya está la plata en su cuenta, pero se la vamos a pagar a tanto. ¿Acepta, sí o no? Pues eso me parece rarísimo. O sea, para mí es como, pues, me parece no le queda más opción. Ya. Esa es negociación de divisas. Entonces, cuando uno llama al banco y dice, necesito hacer un giro, necesito tal cosa, digamos, para el del exterior o para el exterior, el dólar está, digamos, a 3.200, ellos se lo venden a otras tarifas y pues uno, ¿qué mala opción le queda? Aceptar, porque es por ese medio que uno puede hacer la transacción. Y ya Bancolombia también habilitó digamos, como una opción en la que uno ya hace todas esas transferencias desde la sucursal virtual, sin necesidad de tener que ir a llevar los documentos al banco ni nada. O sea, Bancolombia puede ser un banco carísimo con sus gastos bancarios, pero es uno de los que ofrecen mejores alternativas para el comercio exterior en este momento. Pues, él está haciendo publicidad. Sí, que me paguen. Bueno, pregúntalo, aclaración. No, aquí no estamos representando a ninguna entidad ni nada, pero pues hablamos de lo que tenemos, ¿no? De lo que vemos y hemos tenido experiencia. Entonces, para que quede eso claro. Pero se me viene a la cabeza otra pregunta y es, hay clientes que me pagan a través de Western Union. Me imagino que la DIAN me tiene vigilado también. Todo porque nosotros, a la DIAN, cuando somos personas jurídicas y personas naturales que manejen ciertos topes de ingresos, hay que presentar una información exógena todos los años, que es todas las actividades que uno hace comerciales, y los bancos están obligados a hacerlo mes a mes. O sea que la DIAN ya sabe, y más ahora con todo este tema de lo virtual, de lo electrónico que está haciendo la DIAN, pues más rápido va a saber que el dinero que nosotros movemos. Entonces, o sea, no hay nada que hacer. Plata, PayPal, o sea, el gran hermano, pues. Todos lo saben. Todos lo saben, listo. Listo. ¿Me regala la siguiente diapositiva, claro, por favor? Bueno, entonces vamos a hablar qué es la planeación tributaria. La planeación tributaria es la que nos permite a nosotros bajar como el monto que debemos pagar de impuestos sin que sea una evasión. Porque en las normas, digamos, en las normas tributarias hay beneficios, hay ciertos beneficios dependiendo de la actividad que uno realice. Entonces, por eso es importante estudiarla, estar actualizado y hacer esta planeación tributaria para uno no estar de pronto el otro, cuando toque declarar renta ahorita en agosto y decir, ay, me toca pagar 7 millones de pesos, ¿de dónde los voy a sacar? Es para eso. Entonces, la planeación tributaria me ayuda a decir, mire, yo tengo que pagar tanto de impuestos, no me voy a gastar esa práctica de los impuestos, pero me están también ofreciendo unos beneficios. Entonces, venga, miro a ver cómo me pueden servir estos beneficios y así puedo hacer, digamos, aprovechar este tema de la planeación tributaria. Pero, ¿qué pasa acá en Colombia? Hacer planeaciones tributarias en Colombia, digamos, a más de 2 años es muy difícil porque acá cada rato vienen cambiando las leyes o haciendo reformas tributarias. Venimos con reformas tributarias cada 2 años, entonces es muy complicado. Si alguien quiere invertir acá en Colombia, pues no se le puede hacer una previsión tributaria a más de 2 años porque no sabemos qué va a pasar. Por ejemplo, ahorita con la reforma tributaria no sabemos qué va a pasar y cómo nos va a afectar esta reforma tributaria. Bueno, esta planeación tributaria, digamos que para mí es algo extraño. Yo, persona natural, traductor, intérprete, ya... Pues, tranquilo, me contratan y yo le enseño. Listo, pero creo que ahorita sí va a tener sentido con lo próximo que tienes preparado. Entonces, pues, dejemos aquí entre paréntesis lo de planeación tributaria. Sí. Y veamos más adelante cómo nos serviría eso a las personas freelancer como nosotros. Listo. Me regala la siguiente, por favor. Claro. Bueno, entonces nosotros antiguamente conocíamos el régimen simplificado y el régimen común, pero con la ley 2010 de 2019 que derogó la ley 1943 del 2018, establecieron que ya no se llaman así, sino responsables de IVA y no responsables de IVA. Entonces vamos a hablar quiénes son los no responsables de IVA.
son, digamos, todas las personas naturales, comerciantes, minoristas, detallistas, Claro, artesanos, más agricultores, que cumplan con los topes que se establecen en el parágrafo 3 del artículo 437 del Estatuto Tributario. Entonces, ¿cuáles son esos topes? Que en el año inmediatamente anterior, hagamos el ejemplo, digamos, con este año, que en el año 2020 hayan tenido ingresos iguales o inferiores a 3.500 VT, perdón, que equivalen a 124.625.000. No tener más de 2 establecimientos comerciales, sede de oficina local. Y que esos establecimientos que nosotros manejemos, o ese establecimiento que manejemos, no contraten o no tengan contratos de franquicia o de intangibles. Y no ser agente aduanero. El otro tope que es que no hayan celebrado en el año anterior ni en el que está en curso contratos individuales que sean inferiores o iguales a 3.500 VTs, que son 124.625.000. Y que el monto de las consignaciones bancarias o depósitos e inversiones durante el año anterior sean iguales o inferiores a 124.625.000. Listo. Entonces interrumpo yo. Bueno. Yo, como traductor independiente e intérprete, me hice, digamos, me entraron 124 millones a mi cuenta y listo. Entonces de ahí ya no declaro, no tengo que cobrar IVA ni nada, ¿cierto? Ajá, no tienes que cobrar IVA. Si te entraron 124 millones, no hay que declarar IVA. Pero hay que tener cuidado, porque a veces la DIAN, usted por haberse acercado tanto al tope, ya lo manda a ser responsable de IVA. Y ya si la DIAN le envía a usted un documento en que diga usted se pasa del régimen común o responsable de IVA, tiene que hacerlo. Entonces hay que tener cuidado con eso. O sea que incluso si me gané, bueno, digamos, me entraron 124 millones de pesos durante 2020, aún así, aunque no estoy llegando al tope, pero sí estoy muy cerca, la DIAN, perdón, sí me puede decir, venga para acá. Sí, ha pasado. Pasa, por favor, a responsable. Y como se me pasa responsable, entonces le entraron 124 millones, el 19% de 124 millones de 21 millones, páguelo en esta declaración de renta. No. Cuando la DIAN te dice, ya te manda el comunicado que es el régimen responsable de IVA, entonces ya para este año tiene que empezar a facturar con IVA. No es que tenga que pagar nada del año anterior. Es solamente a partir del momento en que la DIAN le dice que ya tiene que ser responsable de IVA. Bueno, y entonces ser responsable del IVA implica que tengo que facturar. Pero ya pasamos a ese punto, no se me adelante. Quería hacer un pequeño, digamos, anotación. Nosotros siempre hablamos del régimen simple y del régimen simplificado y del régimen común. Pero con la ley 1943 del 2018 se creó un nuevo régimen que se llama régimen simple de tributación. Este significa que es una simplificación de todos los impuestos porque podemos pagar en un solo formulario todos los impuestos una vez al año. Pero durante todo el año toca hacer anticipos, entonces es muy complejo. Las personas que se quieran pasar a ese régimen, porque de pronto dicen, no, me va a ir bien con ese, es mejor que lo analice bien, porque es que el gobierno, no es que yo quiera hablar más del gobierno, pero se han visto que crean leyes que en vez de beneficiar digamos, a la persona o al contribuyente, lo que hace es que no le beneficia nada y termina pagando más plata. Entonces, por eso viene la planeación tributaria, conocer muy bien cuáles son los beneficios, qué es lo que realmente me ofrece este nuevo régimen. No solo pasarlo porque el gobierno dice o porque no, le va a traer beneficios. Bueno. Ok, listo. Los no responsables de IVA tienen la obligación de suscribirse al régimen, al RUT, al Registro Único Tributario. Además de que si la DIAN le llega a pedir información de la contabilidad de sus transacciones, se la tienen que entregar en el momento que la DIAN lo solicite. Y si, digamos, termina la cese de actividades, también se lo tienen que informar a la DIAN. Bueno. Pero bueno, espérate. Bueno, listo. Yo tengo RUT y todo. Y mi contabilidad en realidad es un cuadrito de Excel
en donde yo pongo cuenta de cobro número 1 para tal cliente por tanta plata y ya, y así pues yo sé quién no me, porque yo voy marcando cuando me entran el dinero, ¿cierto? Pero ya no más. Es decir, eso está bien, está mal, ¿qué tengo que hacer? No, pues re mal. Mira, lo que pasa es que tenemos o sea, digamos en mi gremio, las contadores se han dedicado solo a trabajar para presentar impuestos, porque nosotros en Colombia manejamos dos contabilidades, la fiscal y la que está bajo normas internacionales de contabilidad. Entonces, ¿uno qué hace? Pues la gente, o yo no, ¿qué hacen los otros contadores? Pues prefieren, digamos, como cumplir lo que dice la DIAN, ¿sí? O sea, si la DIAN me pide que le tengo que clicar el IVA, sí, pero realmente la contabilidad no es para solamente presentar impuestos, la contabilidad es una herramienta financiera que ayuda a las empresas o a los negocios a tomar decisiones y crear estrategias a futuro para que el negocio sea rentable, para mirar qué le podemos hacer para mejorarlo. Entonces, realmente tenemos que quitarnos eso de la cabeza, que la contabilidad no es necesaria. Yo tengo un ejemplo y es que el año pasado mis hijas montaron un negocio en el cual sus ingresos eran de 2 millones de pesos mensuales. Entonces yo les llevo contabilidad todo para saber si el negocio es viable o no, o sea, para que vamos a perder el tiempo. Y me di cuenta que ya en un mes gastó o se consumió el negocio 63,000 pesos en cigarrillos, sin necesidad de yo verla que fumarse un solo cigarrillo. Porque es que nosotros tenemos que aprender a leer las cifras, qué nos están diciendo los informes que generamos, qué me está diciendo mi negocio que debo hacer. ¿Sí? Entonces, los informes se generan es para leerlos y con ellos tener ayuda para crear digamos, nuevas estrategias, nuevas soluciones. Entonces, así en ese cuadro de Excel no dice nada. Solo sabes que tienes unas cuentas ahí de cobro y no más. Ya, y ya se acabó. ¿Qué plata me entró en la Entonces, para el régimen simplificado existe un libro que se llama el libro fiscal. Entonces, en este libro fiscal está todo formulado, entonces sabemos cuánto fueron los ingresos, los gastos diarios, los lleva por mes a mes. Entonces, si llega a llegar la DIAN, mira, acá está mi libro fiscal, o algo en el cual usted represente todas sus transacciones y que le certifica a la DIAN que usted nos ha pasado de los topes. Pero bueno, ven, eso sí es real, o sea, la DIAN sí puede decirme, buenas, vengo a ver su contabilidad. Claro, es real. Sí. Ok, bueno, listo. ¿Algo más? Sí, no. Para asustarme. Aparte como que de declarar todo el dinero que traen los clientes del exterior, que no le he dicho a la DIAN, pero que ella ya sabe que me entró. Listo. Listo. Okay. Entonces seguimos a la siguiente diapositiva. Listo. Bueno, entonces, ¿quiénes son los responsables de IVA? Los responsables de IVA, por regla general, son todas las personas naturales o las personas jurídicas que comercialicen productos grabados. Pero además que no cumplan alguno de los topes que dice el artículo o el parágrafo 343, bueno, todos los topes para el régimen, para los no responsables, ¿sí? Entonces, digamos, yo soy régimen simplificado y me pasé a 125 millones, vendí el año pasado. Automáticamente ya me vuelvo responsable de IVA, a pesar de que lo que yo hago no está grabado, ¿sí? Ya tenemos que empezar a declarar IVA. Bueno, ¿qué más tiene? Cuando uno se vuelve responsable de IVA, tiene unas obligaciones. Si usted no cumple esas obligaciones, sanción. Entonces, recuerde, todo lo que usted no haga, sanción. Bueno, pero espérate. Entonces, listo. 125 millones, yo era persona natural, no cobraba IVA, nada, pero me pasé, entonces la DIAN me dice, listo, venga, ahora usted se volvió responsable del IVA. ¿Volverme responsable del IVA quiere decir que tengo que montar una empresa? No necesariamente, uno puede ser responsable de IVA siendo persona natural. Entonces, persona natural responsable de IVA. Y es mejor eso que se volviese una persona jurídica, porque automáticamente cuando uno se vuelve una persona jurídica, tiene más impuestos a pagar que una persona natural, régimen común. Bueno, por eso siempre cuando ustedes vayan a tomar una decisión con temas tributarios o fiscales, es mejor tener una buena asesoría. Okay. Porque también tengo un caso, o sea, yo solo hago ejemplos de un amigo que hubo digamos, le ofrecieron, es exportador y había unos beneficios para ser exportador. Y entonces cuando uno se vuelve agente aduanero, ya es automáticamente responsable de IVA.
Entonces, ¿cuáles son las obligaciones del responsable de IVA? Pues recaudar el IVA, reportarlo y pagarlo a la DIAN, inscribirse al registro mercantil, que es la Cámara de Comercio, llevar contabilidad, escribirse al RUM, presentar declaración de renta, expedir factura electrónica, y todas estas obligaciones no se las informaron a mi amigo y pues ahora él tiene que empezar a hacer todo esto y quizás sus exportaciones no le dan para cubrir todos estos gastos. Entonces yo le decía, pues le dieron una mala asesoría por tener un beneficio, ahora tiene otras obligaciones que quizás sean más costosas que lo que se iba a ahorrar, que lo que se ahorró con el beneficio de las exportaciones. Bueno, ven te cuento mi caso ya que vimos lo de responsables de IVA y los no responsables de IVA. Yo tengo unos clientes con los que yo soy persona natural y paso cuenta de cobro o documento equivalente, que vamos a hablar un poco de eso más adelante. Y ya, listo, ellos me pagan y ya, yo no lluevo. Pero por otro lado, yo tengo Swap Translators y la creé porque así podía firmar contratos con empresas más grandes que dicen, no, es que no me interesa firmar ningún contrato con una persona natural, porque esto es de cierto monto, entonces necesito que se firme con una empresa, y ya. Entonces, por un lado, cuando me piden factura, pues paso todo por la empresa, por Swap Translators, y hago todo lo que tú dices de recaudar IVA y todo eso, listo, digamos que eso está muy organizado. Pero por el otro lado, como persona natural, cuando tengo clientes pequeños, pues simplemente va a su cuenta de cobro o simplemente digo, vale tanto, y ya esa persona va y me transfiere o me consigna, yo entrego la traducción y paré de contar. A veces ni siquiera cuenta de cobro porque son cosas tan pequeñas como, no, necesito 3 páginas con sello oficial y ya, listo. Y ya. Y la transacción es, yo le entrego a usted en PDF la traducción, usted por favor transfiérame y listo. No, ahí está muy mal. Y te voy a decir por qué. Ya sabes que lo di acá duro. Cuando, con la resolución 42 del año pasado, del 2020, la DIAN estableció los plazos para empezar a expedir factura electrónica y quiénes estaban obligados a facturar. Si tú ya estás obligado a facturar, ya no puedes hacer cuentas de cobro. ¿Por qué? Porque tú eres el representante legal de la empresa, ¿cierto? Eres yo. Y si va la DIAN y te hace una fiscalización, o sea, está cobrando una cuenta, John, el representante legal de esta empresa le está cobrando está pagando una cuenta de cobro a John también. O sea, no es lógico. Además, ¿qué pasa? Que en esa misma resolución salió el documento soporte. ¿Cuál es el documento soporte? Que todas las transacciones que hagamos con personas que no están obligadas a facturar, se le tiene que llevar una resolución de numeración, como de estilo facturación, que empezó a regir desde agosto del año pasado y tiene que llevarse un consecutivo. Y estamos pendientes de que reglamenten este año, que más o menos en junio lo tenemos que empezar a emitir electrónicamente. Entonces, si la DIAN ves que tú estás facturando y al mismo tiempo haciendo facturas de cuentas de cobro, pues no se puede. Que por allá, por ejemplo, un cliente te reporte a ti con una cuenta de cobro que porque no estás obligado a facturar, cuando realmente sí estás obligado a facturar. Pero espérate, es que precisamente por eso lo hice, porque es que hay clientes que ya son muy viejitos. Hay que decirle a los clientes viejitos que todo cambia. Claro, no, pero no me refiero a viejitos de edad, sino que... yo entiendo. Hay que decirles que no. La DIAN, ¿cómo sabe? O sea, para la DIAN creo que es transparente que yo soy Swap Translators con Cámara de Comercio, resolución de facturación, todo ese cuento. Pero para mi cliente, digamos, de hace 5 años que me manda traducir... Súmese cuando usted escribe, ahorita vamos a hablar del RUT, pero cuando usted se suscribe al RUT, hay una casilla donde dice quién es el representante legal y si tiene obligación de tener revisor fiscal, también aparece la pestaña para, ¿cómo se dice? Para nombrar al revisor fiscal. O sea, la DIAN con el RUT ya sabe toda tu información. O sea, cruzada de datos. Sí, cruzada de datos. Entonces, si una persona te reporta como no obliga, que usted pasa una cuenta de cobro porque no está obligado a facturar, cuando la DIAN sabe que si tienes que facturar, entonces viene la sanción. Entonces es mejor, si estamos obligados a facturar, ¿qué es lo que está pretendiendo la DIAN? Controlar todo lo que hacemos, todas las transacciones que hacemos. Y como no hay un control así, como está viendo que el que quiere hacer, pues toda la gente hace cosas que no debe hacer.
las puede hacer, pero el día de mañana, cuando llegue una fiscalización, entonces ahí es cuando vienen los problemas. O sea que esto sugiere que todos sus clientes a los que yo le hago cuenta de cobro los debería pasar a la empresa, ya Y no como cobrarles el clientes IVA. de Yo No Yuela, sino como clientes de Swap Translators, uno, y cobrarles el IVA, que Sí. pues va a ser una negociación difícil, aunque pues, porque ellos van a decir, me va a cobrar el 19% más. Se aumenta el costo. Exacto, o sea, tengo que subir los precios, además. Exacto. Sí, son muchas cosas, pero pues usted o hace eso o se arriesga que lo sancionen, y las sanciones de la DIAN a veces son muy duras. Entonces es mejor pues educar a los clientes, decirle todo está cambiando, la DIAN ya está haciendo una implementación tecnológica, nos están fiscalizando más, pues debemos hacer las cosas como la DIAN nos está exigiendo si no queremos tener posibles problemas más adelante. Listo, entonces recapitulemos ahí. Si alguno de los que nos está viendo tiene el mismo caso que yo, que tiene clientes a los cuales por los cuales funciona bajo la figura de persona natural y pasa a cuenta de cobro o de documento equivalente, pero tiene otros clientes para los cuales le factura a través de una empresa que usted haya creado, no puede pasar eso. Tiene que quedar bajo una sola figura. O es persona no responsable del IVA o persona natural, o es empresa responsable del IVA o persona responsable del IVA, ¿correcto? Además, ¿qué es lo que pasa con tu caso en especial? Que tú eres el dueño y el representante legal de la empresa. Hay empresas que nombran, digamos, diferentes representantes, o sea, que el dueño es otro y el representante legal es otra persona totalmente diferente. De pronto, en ese caso, sí, de pronto puede caber la posibilidad de pasar una cuenta de cobro, ¿sí? Porque no eres porque no es el dueño de la empresa, pero en este caso, tú eres el dueño de la empresa, pues no se puede hacer nada. Uy, entonces van a nombrar un representante legal. Sí, se podría hacer, representar un... Bueno, pero la misma, o sea, de todas maneras, lo que el pensamiento colombiano, ¿no? Hacer la trampa, ¿no? Hacer la trampa, no, sí, no se puede. Porque igual si hago la trampa, por decirlo así, igual tengo que pagarle a este representante legal. Y ser representante legal, pues lo va a necesitar a cada rato, fírmeme acá, haga eso, lleve esto, porque es que si no, sin el representante legal no puedo hacer nada. Además, el costo del salario, innecesario. Prefiero pagar, hacer las cosas bien y no gastar, no incurrir en más costos. Listo, bueno, bien, o sea, es mi consejo. Me regala la otra diapositiva, por favor. Bueno, entonces vamos a hablar del RUT, Registro Único Tributario. El RUT es un mecanismo que tiene la DIAN para identificar, ubicar y clasificar a las personas naturales y jurídicas que tengan calidad de contribuyentes. Además, el RUT ayuda a determinar cuáles son nuestras responsabilidades tributarias y nos clasifican las actividades. Como ya sabemos, todo tiene sanción en este país, entonces también el RUT tiene varias sanciones. En el artículo 658, raya 3 del Estatuto Tributario, establece las sanciones por, digamos, empezar la actividad y no escribir, o sea, siempre hay que inscribirse al RUT antes de empezar a realizar alguna actividad económica. Sanción por no exhibir el RUT en un lugar visible cuando somos obligados de IVA y tenemos un local comercial. Sanción por no actualizar la información del RUT. Digamos, por ejemplo, yo cuando me inscribí y puse un correo y tuve un problema con ese correo, se me bloqueó y creé otro correo, pero nunca le informé a la DIAN. Entonces la DIAN por medio de ese correo nos vienen enviando notificaciones. Le enviaron una notificación al contribuyente y el contribuyente nunca se enteró porque no actualizó su correo, pues la DIAN de todas maneras va a seguir su proceso y después el contribuyente no va a tener cómo pelear porque ya está establecido acá que es obligación del contribuyente actualizar los datos. Si cambia de dirección, si cambia de correo, teléfono, todo hay que estar actualizando. Y también hay sanción por datos falsos o incompletos. Bueno, mira, tenemos una... ¿No puede trabajar en forma independiente por fuera de la empresa? No, o sea, ya lo sacaré. Si el representante legal no es el dueño, sí puede hacer otras actividades. Pero en este caso, como es el dueño, es el representante legal, pues sí queda como complicado tasar cuentas de cobro a nombre de esa persona. O sea, no puedo tener plata en Colombia. No.
No No sé, puede otra ser persona. dueño, representante legal. Ok, ya listo. Ma- Bueno, por Imagina. otro lado dice, puede ser representante legal y no dueño, en ese caso puede facturar como independiente. Esa Sí, es la exacto. conclusión. Entonces puede ser que Listo. es representante legal de esa empresa, pero él se dedica a hacer otras cosas, ¿sí? Ya, Entonces listo. le puede prestar un servicio a la empresa, pero entonces hay que hacerlo de acuerdo a lo que establece la ley. Ok, bueno. Ponle cuidado, perdón la cuña acá, y es que tengo unos cursos que es de traducción, entonces a través de SWAP hay personas que toman los cursos y por temas contables yo tengo que facturarles porque pues, la DIAN me lo exige para decir, bueno, ¿dónde le entró esa plata que entraban de los cursos? Entonces yo les facturo y cuando les facturo, mi contador me dice, no, dígale por favor que me mande el RUT, porque es que así me queda más fácil todo y además porque la legislación dice que tengo que enviarle la factura electrónica al correo electrónico que aparece registrado en el RUT. Entonces, cuando yo le pido a mis estudiantes el RUT, muchos dicen, no, no tengo RUT. Entonces, yo digo, y si no tiene RUT, pero está trabajando, ¿cómo cobra? Bueno, digamos que con el tema del RUT en los ingresos, cuando yo estoy, digamos, generando un ingreso, cuando yo le envío la información a la DIAN, manejamos cuantías menores, ¿sí? Entonces, digamos, en ese caso no había inconveniente de que la persona no maneje RUT, porque la podríamos manejar como una cuantía menor. Claro que las cuantías menores son de 100.000 pesos en los medios, de 100.000 pesos hacia arriba. Entonces, siempre, pero de todas maneras es complicado pedirle el RUT a un estudiante, entonces ahí no habría problema. Viene a haber problema cuando no pedimos el RUT, es cuando hacemos un gasto a una persona natural. Entonces, si nosotros no le exigimos el RUT a la persona natural, ese costo no es deducible porque no está escrito en el registro único tributario. Entonces, cuando nosotros generamos la información exógena y llevamos ese gasto porque lo queremos deducir, después a los días nos aparece un error. Mire, error por tercero, porque este tercero no aparece en la DIAN. Y entonces, ¿qué pasa? Sanción por error. Okay. Entonces, es más que todo se pide el RUT, es cuando uno tiene costos o gastos para deducir de renta. Ok, pero bueno, en términos general, yo traductor independiente o intérprete independiente, tengo que tener RUT porque mis clientes simplemente no me pagan. Me dicen, páseme el RUT, pásenme los parafiscales y la cuenta de cobro, el documento equivalente. Si Sí, yo no paso el exacto. RUT, esta gente no me paga. No le va a poder hacer el negocio con usted porque ese gasto no va a ser deducible para ellos. Entonces, esa es una de las condiciones. Por eso siempre es importante pedir el RUT a las personas con las que hagamos compras o cosas así, de gastos y costos. Ah, listo. Entonces ya sabemos, si hay alguien que de pronto no tiene el RUT, pues nada, toca tenerlo. Igual la DIAN es el gran hermano, ya sabe cuánta plata le entra y cuánta plata sale. No, la DIAN es nuestro socio cuando tenemos plata. Cuando no tenemos plata, se desaparece y nos cobra. Ok, listo. Bueno, Listo, seguimos a la siguiente seguimos. diapositiva. Entonces, bueno, para los traductores, la actividad económica es la 7490. ¿Cómo se clasifican esas actividades? Es bajo el SIUM, que es la clasificación industrial internacional, uniforme de todas las actividades económicas. Digamos, esta clasificación se realiza y que sea internacional y que nosotros la acoplamos es para que manejemos un mismo lenguaje por el tema del comercio exterior. Entonces, digamos, a veces parecía que en un país habían unas actividades y en el otro país manejaban otros códigos, pues era muy difícil hacer la operación. Digamos que acá en Colombia los que manejan esta clasificación son las cámaras de comercio y la DIAN. La Secretaría de Hacienda no lo maneja, pero ya con el nuevo plan de ordenamiento se les ordenó que tienen que acoplar este sistema de clasificación de actividades. Entonces, cada vez que nosotros necesitemos consultar si vamos a montar un negocio o queremos hacer algo, tenemos que ir a verificar cuál es nuestra actividad económica. Bueno, entonces ya sabemos, para traductores y correctores de estilo e intérpretes está nuestra actividad económica, 7490. Y de lo que estabas hablando tú ahorita de Hacienda, yo recuerdo que alguna vez un cliente me pidió el RIT, no el RUT, sino el RIT. Ese es el registro de información tributaria que maneja la Secretaría de Hacienda. O sea, lo que les comentaba ahora, a veces hay entidades
que uno tiene que hacer ciertos trámites y hay otras que manejan otros trámites. Entonces, ese es el registro. En vez de ser el RUT, es el RIT para ellos. Okay, bueno, entonces pasamos a la siguiente. ¿Tienes otra pregunta? No, pues yo creo que eso es que, claro que nuestra actividad económica es 7490 y sí, que somos profesionales liberales, que ya vamos a hablar de eso. Ya vamos a hablar de eso, sí. Bueno, ¿qué es una profesión liberal? Según el diccionario de la Real Lengua, el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, dice que una profesión liberal son aquellas en las que prima el ejercicio del intelecto y que han sido reconocidas por el Estado y para cuyo ejercicio debe tener, para que se habilite ese ejercicio, debe tener un título académico. Este concepto también lo maneja el decreto 3050 de 1997. Y como les comentaba anteriormente, en cambio, para la Secretaría de Hacienda, la profesión liberal no es una actividad mercantil. Bueno. Por eso entonces no debería cobrar los ICA. No cobra ICA, pero en Bogotá sí, por ser un distrito especial. Uy, espera. O sea, cualquiera que tenga el RUT 7490 es una profesión liberal y ya dejemos que somos traductores, intérpretes, correctores de estilo, etcétera. Listo. Pero yo por estar en Bogotá, a mí sí me cobran ICA. O sea, mi colega que vive en Zipaquirá, Chía, Soacha. No le cobran ICA. Porque para el ICA no es una actividad. Las profesiones independientes o profesión liberal no es una actividad mercantil y por ello no se grava impuesto. Bueno, y todos los colegas que están en otra ciudad. También lo mismo. O sea, la única que les cobra impuesto por ser profesión liberal es Bogotá. Es el único que te maneja esas tarifas. Ya, pues. Bueno. Pero entonces, listo, los colegas que están por fuera de Bogotá, ¿cómo hacen entonces para que no les cobren el ICA? Porque yo imagino que a todo el mundo, o sea, por derecha la van cobrando ICA. No, lo único que le cobran, digamos, el ICA es un impuesto que grava los ingresos. Entonces, como en otras ciudades no es una actividad mercantil, entonces no le genera ningún impuesto. Y acá en Bogotá sí nos genera impuesto y nos genera el RETE-ICA. Entonces, acá en Bogotá es el único lado donde nos van a hacer retención de ICA si ejecutamos nuestra prestación de servicio desde Bogotá. Entonces, si yo, por ejemplo, le estoy prestando mi prestación de servicio a una persona, no sé, digamos que cambiamos de ciudad, Medellín, entonces, como yo estoy generando acá estoy ejecutando el servicio y la persona que está recibiendo mis servicios en Medellín, él no me puede retener a mí. En cambio, si una persona que está prestando el servicio acá en Bogotá a otra persona acá en Bogotá, automáticamente se genera el impuesto del ICA. Bueno. Y si una persona que está en Cali, Medellín, Bucaramanga, etcétera, le presta el servicio a una empresa o a una persona que está aquí en Bogotá, como no es una profesión mercantil para el ICA, entonces no se genera el impuesto. Si fuera otra actividad, digamos que es una actividad, no sé, de comercialización, entonces ahí sí se manejan diferentes tarifas. Entonces, digamos, acá en Bogotá, para la comercialización de ventas de productos, bienes y productos es del 11.4. Entonces, nosotros acá calculamos esa tarifa. En cambio, digamos, en Itagüí o en otros municipios es del 5, del 7. Sí, depende. Entonces, ahí se cambiaría. Solamente es que la profesión liberal no genera impuesto de ICA en otras ciudades, sino solamente en Bogotá. Bueno, pero te cuento un poco cómo funcionamos nosotros a veces. Sí. Nos llega un correo electrónico, es que no sé quiéncito me dijo que tú traducías, es para traducir estos documentos, por favor envíanos una cotización y para cuándo lo puedes tener listo. Entonces yo envío la cotización, ya todo el cuento, me dicen sí, luz verde, hago la traducción, entrego la traducción, me piden cuenta de cobro y todo, pero yo estoy en Cali y la empresa está aquí en Bogotá y ya me descontaron el ICA. ¿Cómo hace la empresa para saber que yo estoy en Cali? Pues supongo que el RUT, pero pues no sé, digamos que por X o Y razón yo saqué el RUT en Bogotá y aparece Bogotá, pero bueno, yo estoy viviendo en Cali.
Otra, digamos, característica que tiene el ICA es que solamente se cobra el ICA dentro del municipio en el que yo estoy ejecutando la prestación de servicio. Entonces, si yo estoy acá en Bogotá y le presto la prestación de servicio a alguien de Bogotá, entonces genero el impuesto de retención de ICA. Listo, sí, entendí. Pero si yo estoy acá en Bogotá y le presto el servicio a una persona en Cali, digamos, entonces, como está, si la persona está en Cali, pues yo no le puedo hacer la retención, porque se está saliendo, pues eso sí, los impuestos territoriales, ¿sí? Es por eso es que es el tema de los impuestos territoriales, porque cada departamento o municipio tiene la autonomía de poner sus propias tarifas y sus propias condiciones a ciertos impuestos. Entonces, digamos, en este caso no se le cobraría, no habría ningún impuesto a cargo. Listo. ¿Y no tengo que decirle en la cuenta de cobro, no me cobre ICA porque es que yo estoy en Cali? Ajá. Y si, digamos, fuera en Cali, digamos que en Cali está, no es una prestación de servicio, sino que es una comercialización. Entonces, como está en Cali, le está prestando el servicio en Cali, entonces allá tienen su tarifa para la comercialización de productos. Entonces, ahí sí se generaría el impuesto de ICA, el RETE ICA. Digamos que ese tema es más que todo con el RETE ICA. Bueno, para saber si nos van a retener o no nos retienen. Listo, ya entendido. Sí, pues preguntas sobre esto en los comentarios, tranquilos. A mí ya me quedó claro que por estar en Bogotá me toca pagar. ¿Listo? Sí, ya, es que Bogotá es Bogotá. Entonces, listo. Okay. Seguimos con la siguiente cuenta de cobro. Ay, sí, con la siguiente cuenta de cobro. Sigamos con la siguiente diapositiva. Bueno, entonces la cuenta de cobro es un documento que nos ayuda, digamos, como al cobro de una deuda con un tercero. Pero como no es un título valor, pues entonces, si la persona no quiso pagar, a mí no me sirve como soporte para un proceso judicial. Y además tampoco me sirve como soporte para mis costos, como un soporte fiscal de mis costos. O sea, la cuenta de cobro no me sirve sino para cobrar. Si no me pagan, yo no puedo hacer nada así yo le haya pasado cuenta de cobro a la empresa, a la que presté el servicio, a la que le traduje. Sí, exactamente. No sirve nada, solamente es como para hacer legal una deuda, pero si ya tienen que llevarlo eso a una demanda, no va a servir como soporte. Y para el tema fiscal por sí sola no sirve como soporte fiscal, como un gasto, entonces por eso ahí es donde utilizamos el documento equivalente. Bueno, ya ese documento equivalente pues se le adjunta la cuenta de cobro, el RUT y el pago a la seguridad social. Ok, bueno, entonces ven, eso es importantísimo porque yo pensaba que como pasé cuenta de cobro y eso y el cliente no me pagó, yo podría demandar y decirle, venga, págueme, ahí está la cuenta de cobro. No, señor, no es un título valor. Con la única que yo puedo hacer eso es con una factura. Inclusive, si yo soy una persona que no estoy obligada a facturar y quiero facturar, puedo empezar a facturar, pero tengo que seguir las condiciones que tienen los obligados a facturar. Entonces yo, es que como yo no estoy obligada a facturar y quiero facturar, pues facturo como yo quiera porque no estoy obligada, no. Ya al momento en que usted quiera facturar porque, digamos, presenta sus problemas que no le quieren pagar, entonces se vuelve obligado, está obligado a ser facturado y a pedir factura electrónica. Bueno, y digamos que toda la negociación de la traducción se llevó a través de correo electrónico y quedó por escrito que le vale tanto y que le entrego tanto y que él se compromete a pagarme en 30 días y todo eso. ¿Aún así no puedo demandar? Podría demandar, pero empezar otro proceso, digamos, judicial, de acuerdo a lo que el abogado determine qué podría hacer con esos correos. Pero la cuenta de cobro no serviría para ningún soporte. O sea, para el Estado, desde que no sea un título valor, no es soporte. Pero digamos, los correos son evidencia. Entonces allá el abogado dirá, no, lo podemos utilizar de esta manera, de alguna forma, pero la cuenta de cobro no. Bueno, entonces otra lección, porque por lo menos hay una salida y es todas las negociaciones de traducciones o interpretaciones, pues correíto que quede todo por escrito al menos, ¿no? Listo, bien. Bueno, seguimos con la próxima, por favor. Bueno, entonces, como les comentaba, que vi que tenían como demasiadas dudas con el tema de la retención en la fuente. Entonces, digamos, en esta parte les voy a hacer una pequeña aclaración para que les quede un poco más claro. Entonces, la retención en la fuente maneja 3 conceptos. El primer concepto, ya sabemos que es un mecanismo que tiene la DIAN para hacer sus cobros anticipados de impuestos.
Entonces, el primer concepto que manejamos es la prestación de servicios. ¿Qué es la prestación de servicios? Es cuando al realizar la actividad prima más lo técnico y lo manual que lo intelectual. Entonces, en este caso, utilizamos, les van a retener el 4 cuando son declarantes y el 6 cuando no son declarantes. El segundo concepto es por honorarios. Esto significa que cuando se realiza la actividad predomina más la parte intelectual y por ello hacen retención del 10% cuando es declarante y del 11% cuando no es declarante. Y el tercer concepto es el que vemos acá, que es el artículo 383 del Estatuto Tributario. ¿Qué establece este Estatuto Tributario? Es que es una renta laboral. Entonces, cuando se maneja como una renta laboral, entonces en la cuenta, cuando usted, ¿cómo estaría? Explicaré. ¿Cómo se explicó mejor? Digamos, acá vemos que dice que del 0 al 95 VTs no tiene base de retención. Esos 95 VT equivalen a 3.449.260. Entonces, si mi cuenta de cobro, el tope para cobrar es ese, entonces, o es menor a ese valor, no me tienen que hacer retención en la fuente. Pero también, ¿qué condición se debe cumplir para que no me hagan esa retención en la fuente? Estipular en la cuenta de cobro, que ahí tenemos el ejemplo, decir que por favor no nos hagan retención en la fuente porque cumplimos los requisitos del artículo 383 y no tenemos dos personas o más contratadas para realizar la actividad. Entonces, bueno. Dime. Listo, espérate porque es mucha información y muchos palabras. Sí, creo que me enredé yo también. Tranquila, bueno. Entonces veámoslo así. Si queremos, vámonos a la cuenta de cobro. Sí, pero entonces caso de la vida real. Sí. Yo, en mi pseudo contabilidad, que ya me dijiste que no tengo que llevarlo así en Excel, ¿cierto? yo había calculado que cobro esto, le quito la retención de la fuente, el RTICA, etcétera, y más o menos debo recibir esto. Pero me he dado cuenta que a veces recibo o un poquito más o un poquito menos. Ya. Entonces supongo que eso tiene que ver con la empresa que me está pagando, que me clasifica a mí en uno o en otro de las categorías que tú acabaste de nombrar, ¿cierto? Eso creo que es lo primero. Lo segundo es que si mi cuenta de cobro no excede los 3 millones, ¿qué? 449.260. Los 3.449.260. Y la empresa que me va a pagar me dice que yo estoy clasificado como laboral, ¿sí? Como ingresos laborales, entonces no va a hacer retención. No le hace retención. Listo. Pero debes especificar en la cuenta de cobro que usted cumple con los requisitos del artículo 383. Entonces, acá, listo. Acá está. Y decir ¿sí? que no tiene más de 2 personas subcontratadas, porque cuando yo le paso la cuenta de cobro, digamos a mi cliente, él no va a saber si yo soy renta laboral o no soy una renta no laboral. Entonces, ya poniéndole esta anotación, él va a saber entonces qué hacer. Cuando nosotros no ponemos información, entonces lo único que ellos hacen es ir a cobrarnos la tarifa por honorarios, porque estamos prestando unos servicios donde prima más el intelecto, ¿sí? Entonces nos van a aplicar, dependiendo si somos declarantes, el 10%, y si no somos declarantes, el 11%. Pero, ¿qué pasa con la tarifa, con la cuadrito? ¿Me regala la otra diapositiva, por favor? Sí. ¿Qué pasa acá? Y buena pregunta, o sea, cuando yo, mi cuenta de cobro no excede los 3.449.260, no me hacen retención en la fuente porque ya les dije a los señores que soy renta laboral. Pero, ¿qué pasa si nos fue bien y fueron 5 millones la cuenta de cobro? Entonces, se debe hacer una depuración, ¿sí? Para empezar a establecer la retención de la base gravable de la retención en la fuente. Entonces, es posible que esos 5 millones me den una tarifa diferente a la que la han venido cobrando en otras cuentas de cobro, porque siempre va a cambiar, tenemos que hacer una depuración, las rentas, digamos, la depuración es porque se paga medicina prepagada, entonces va descontando a la base gravable, si tiene dependientes, pero normalmente un cliente no se va a poner a hacer eso, entonces, honorarios. Pero, ¿qué pasa? Digamos que yo soy renta laboral y me descontaron más retención de la debida porque lo mandaron por honorarios. Yo no le puedo ir a pelear a mi cliente, ¿sí? Porque él no se va a poner en eso.
a decirle, mire, señores, llévale el control. Nosotros, como persona natural, no declarantes de renta, y si nos hacen retenciones en la fuente, nosotros voluntariamente podemos hacer una declaración de renta donde se vea reflejado esa retención que me hicieron y que queda como un saldo a favor y exigírselo a la DIAN. Normalmente eso lo devuelven después, cuando una solicitud de devolución de renta, las devoluciones llegan 50 días hábiles después de hacer la solicitud. Entonces, digamos, si en una cuenta de cobro me retuvieron 1.000.000 de pesos que no tenían que haberlo hecho, entonces en vez de pelear con ese, el cliente no me quiso, digamos, colaborar y retribuir ese dinero, pues la otra opción es ir directamente a la DIAN y solicitar el saldo a favor. Bueno, mucha información y mi cabeza está haciendo cortocircuito. Entonces, espérame, yo lo paso a mi caso aquí como traductor independiente. ¿Listo? Entonces, me queda clarísimo que si mi cuenta cobro no es de más de 3.449.260. Listo. Para que no me hagan retención en la fuente, yo tengo que poner estos 3 cositos acá. Uno, dice, no efectuar retención en la fuente según ley 18 y 19 de 16 y artículo 383 del Estatuto Tributario. Listo. 2, no tengo personas subcontratadas. Sí, ahí debería poner, digamos, ahí se me faltó ponerle que no tiene personas subcontratadas, más de 2 personas subcontratadas. Más 2 y el otro es solamente para los que no son responsables del ICA, pero como tú eres responsable de ICA, esa ya no la puede poner. Pero como es factura, tampoco, ya no puede utilizar cuenta de cobro. Sí, pero esperen, no me complique más. Bogotá. Sí. Bogotá, pues la última es la que no aplica. No soy responsable del puesto de industria y comercio, pero a los colegas que viven en Chía, Zipaquirá, Cali, Bucaramanga, la retención en la fuente, sí. Pueden poner eso, listo. Entonces ahí, pues no les van a retener el 10%. Nada. O sea, muy bien, chévere. Listo. 2, si mi cuenta de cobro pasa de esos 3.500.000, redondeamos en 500 porque no me acuerdo, listo. Si pasa de 3.500.000, entonces para que no me descuenten tanto, yo debería adjuntar, si pago medicina prepagada, el certificado de medicina prepagada. Si tengo un hijo menor de 18 años, pero eso sería lo ideal para hacer la depuración, para que tu cliente, ¿quién está obligado a ser agente retenedor? Es el comprador, el que adquiere el servicio. A él es al que le llegan las sanciones, él es el que está obligado. Si yo como prestadora de servicio no me hicieron retenciones, yo feliz, sí, porque voy a recibir más plata. Pero el problema se le viene a mi cliente, que fue el que me hizo la compra del servicio, adquirió el servicio. Entonces, a veces ellos no se van a poner ahí a depurar eso porque no lo van a hacer. Entonces, claro, es retención por pero yo soy proactivo, soy un traductor proactivo y le digo, venga, mire, ahí está mi certificado de prepagada, ahí tengo declaración extrajuicio de que tengo un hijo y de que respondo por mi mamá porque no está trabajando y ya. Y solamente por pasarle eso ellos están obligados a no descontarme tanto, ¿cierto? Sí, hacer la depuración, pero como acá nadie obliga a hacer eso, pues no lo van a hacer. Es que tenemos que ser también un poco también realistas, o al menos que usted sea tenga buena confianza con su cliente y le diga, por favor, bájemele, no me retenga todo, ¿sí? O sea, ayúdeme a que me baje la base grabable. Pero no es lo que pasa acá en Colombia. ¿Y tú qué tan buena gente eres cuando eso? Pues también soy mala gente. Es que o sea, tú de una vez es nada. Digamos que es que esa depuración es como si uno estuviera haciendo ya la renta. Entonces, si cada mes me pasas una cuenta de cobro y yo pongo más esa depuración, pues es un desgaste complicado. Pues eso es mejor que si le queda un saldo a favor, solicitarlo a la DIAN, aunque lo mejor es al cliente, ¿no? Pero no, eso sería como una educación tributaria que nos falta a todos, tanto clientes como proveedores, todo. Listo, bueno. Entonces aquí en los comentarios me estaban pidiendo que repitiera la ley, es la ley 1819, la estoy poniendo en los comentarios, y artículo 383 del Estatuto Tributario. 383 del Estatuto Tributario. Listo, entonces ahí va para que la tengan presente. Ya saben, menos de 3.400.900, no sé qué. 3.449.260. No nos deberían hacer retenciones. Pero hay que citarlo en la cuenta de cobro, ¿no? Sí. No solamente eso, sino
no tener personas subcontratadas, y si están fuera de Bogotá, no soy responsable del impuesto de industria y comercio. No, si están en Bogotá, perdón, si están en Bogotá, porque en Bogotá es el único lado donde maneja ok, ya listo. ¿Listo? Perfecto, gracias por la aclaración. Listo. Bueno, entonces seguimos con la siguiente diapositiva, por favor. Okay. Bueno, nosotros hicimos, digamos, un ejercicio para poner como un ejemplo que nosotros queremos hacer con este webinar, o sea, decirle a las personas, por favor, no cobren, digamos, tarifas por debajo del mercado, porque cuando usted se pone una meta, pues le va a quedar más complicado, porque si vienen las deducciones de los impuestos, la seguridad social, entonces nosotros habíamos establecido, bueno, ¿cuánto necesita como una persona ganar al mes? Que son más o menos 4 millones de pesos, ¿sí? Bueno, pero espérate, hagamos una aclaración ahí que digamos que vamos a entrar como en el core del asunto. Estamos hablando de impuestos para traductores, pero en realidad esto sirve para cualquier independiente que esté bajo el código de actividad 7490, ¿cierto? Listo. Entonces, bueno, pero entonces pasémoslo a lo que nos atañe, que es traductores e intérpretes independientes. El que cobra barato, pues está cobrando lo que habíamos dicho al principio por ganarse el cliente, pero un año después, como la DIAN sí lo tiene vigilado y como Hacienda sí lo tiene vigilado, pues va a estar pidiendo plata prestada para pagar declaración de renta, ICA y todo lo que cobró muy barato, pues de todas maneras va a pagar impuestos, quiera o no quiera, porque hay impuestos indirectos, ¿cierto? Directos, entonces, listo. A mí me pagó, digamos, conseguí una traducción de 5 millones, me pagaron en efectivo, es decir, ni siquiera entró a mi cuenta, entonces digamos que estoy evadiendo la DIAN porque la DIAN no va a saber que me tradujo 5 millones, ¿cierto? Pero cuando yo voy a pagar los servicios, voy a pagar el internet, voy a un restaurante, etcétera, ahí de todas maneras estoy pagando impuestos indirectamente, ¿cierto? Ahora, digamos que la plática sí me entró por mi cuenta bancaria, pues igual ya ahí sí ya me tiene vigilado. Ya sabe que no hizo la retención y no pagó lo que tenía que pagar. Exactamente. Y su sanción. Y además de eso, el banco pues por las transacciones me cobra. El 4, el hay impuestos, lo que pasa es que no nos estamos dando cuenta de eso y es necesario saberlo. A mí me gustaría hacerte una pequeña anotación ahí, o sea, dale. Esto que las personas cobren por debajo de las tarifas pasa en todos los gremios. Sí. Pero realmente yo creo que cuando una persona cobra menos que los demás o el gremio, realmente está generando o está haciendo competencia a sus colegas, ¿sí? Y esto, pues necesariamente cuando uno cobra menos tiene que bajar los costos. Y cuando baja los costos, ¿qué significa? Baja la calidad, ¿cierto? Entonces, como bajamos la calidad, pues nos volvemos mediocres. Y al volvernos mediocres, pues no somos competitivos en el mercado. Y nosotros ahora estamos viviendo la cuarta revolución industrial, que es la digitalización. Y la inteligencia artificial nos va a quitar muchos puestos de trabajo y operativos y administrativos, y lo que tienen que hacer las personas es enfocarse a tener una mente más analítica y crear un pensamiento más lógico matemático, porque entonces ahora nuestras profesiones van a hacer más en análisis, y si nosotros por estar cobrando menos no hacemos un buen trabajo, pues no vamos a ser competitivos y va a llegar otra persona que sí va a ser competitiva y nos va a quitar el trabajo. Entonces yo los invito, digamos, como que no, o sea, cuando uno se esfuerza, cuando uno quiere hacer las cosas, sabe que puede dar más y ser más competitivos, y no hagamos las cosas, o sea, me parece más que es un tema no monetario, sino de ética, respeto hacia nuestros colegas también. Ese es como el apunte que te quería hacer. Bueno, pero gracias por ese apunte porque eso me hace pensar en muchas cosas. Mira, eso de lo de la revolución industrial y la revolución tecnológica ya está pasando y nos está afectando a nosotros como traductores y como intérpretes. Es decir, nosotros criticamos a Google Translate, algunos renegamos que para qué comprar software de traducción, no sé qué, entonces nos vamos quedando. Y por un lado, pues eso va en realidad en contra de nosotros. No estoy defendiendo Google Translate acá ni nada de eso, sino que pues ya está Google Translate y muchos clientes dicen, ay, esto está por Google Translate, entonces necesitamos, es como un proofreading, y hay gente que lo acepta, ¿cierto? Pero en realidad eso no es traducir, eso simplemente es hacer post-edición,
cotejo de la versión original con la versión, bueno, etcétera, ¿cierto? Sea lo que sea, ya nos está afectando y vamos para allá cada vez más rápido. El tema es que a pesar de que está la máquina, la inteligencia artificial, el software de traducción, etcétera, pues aún se necesitan traductores e intérpretes, pero entonces hay que dar valor agregado, ¿cierto? Exacto. Uh-huh. Porque de todas maneras los costos y lo que me cuesta a mí operar, solamente el hecho de leer la traducción bien o mal hecha de Google, pues eso implica que tenga que usar internet, que tenga que utilizar, que tenga que tener un computador, ¿cierto? Que tenga que tener software original, etcétera, y esas cosas uno no las tiene en cuenta al momento de cobrar, y de cobrar bajito. Entonces, sí, claro. para eso son estos ejercicios, ¿sí? Uh-huh. Y también para dar el mensaje como que no vean el tema de comprar software original como un gasto. Ahí también me gustaría hacerte una anotación. Dale. Normalmente en Colombia, cuando uno habla de gastos, dice pérdida de dinero, vamos, no, lo que vamos a invertir o bueno, a sacar esa plata. Uh-huh. Pero hay una cosa que nosotros tenemos que apreciar mucho y es el tiempo. El tiempo es un recurso que debemos saber administrar. Entonces, cuando tenemos un proceso que dura 3 días y si invertimos y tenemos que hacer un gasto para que ese proceso se reduzca a mediodía, ¿por qué no lo hacemos? Nos vamos vamos a ahorrar tiempo, que es un recurso que no vamos a recuperar y va a mejorar nuestros procesos. Entonces, no pensemos siempre que un gasto es pérdida de dinero. Un gasto puede mejorar mucho más nuestro desarrollo de las actividades. Bueno, eso era como lo que te quería comentar. No, súper, sí. Porque hay que comprar software. O sea, yo lo he vivido, me he vuelto más productivo. No quiere decir que mis traducciones sean ahora las más perfectas del mundo. No, simplemente estoy siendo más productivo, pero he tenido que invertir tanto tiempo como dinero, como aprendizaje. Y bueno, pues ahí vamos, ¿cierto? Pero sí se puede. Exacto. ¿Cierto? Y entonces digo que todo tiene que ver con todo. Si cobro lo que realmente es, pues también puedo entregar un producto de calidad, porque yo puedo cobrar 50 pesos por palabra y tengo 10 clientes, pero esos 10 clientes me mandan entre todos, no sé, digamos, unas 50,000 palabras para 5 días. Me toca hacer 10,000 palabras al día. Y como no tengo software de traducción, ni tengo conversor de PDF a Word, entonces me toca con las uñas, me toca dividir la pantalla en dos, el PDF arriba, el Word abajo, y hágale, ahí digite. Pues no estoy haciendo nada, no estoy haciendo nada porque es que no voy a hacer 10,000 palabras en un día. O sea, ni siquiera con el software de traducción, porque hay que hacer el proceso bien, ¿no? Hay que leer, búsqueda terminológica, glosario, hacer la posedición, hacer... yo sé que está perdida un poco Marcela acá, pero los que nos están viendo, sí, hacer ortotipografía, revisión ortotipográfica, dar formato, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si no tengo las herramientas originales que me permitan hacer la cosa bien, pues estoy perdiendo tiempo. Claro, cobré barato, me gané 10 clientes, pero a esos 10 clientes seguro, por ahí al 80% le va a quedar mal porque no alcancé a entregarles para el viernes. Y pues perdí los clientes. O sea, en realidad, ¿cuál es la gracia, no? De cobrar barato. Es decir, ¿no sería mejor tener un solo cliente que me pague, no sé, 200 pesos por palabra y que solamente me dé 10,000 palabras para una semana? Pues me estoy ganando lo mismo que si tuviera 10 clientes, ¿cierto? A 20 pesos la palabra y que me llenen de trabajo y que ande estresado y que no tenga tiempo de salir a tomar un café. Entonces, pues, hay que analizar eso también, ¿no? El tiempo es un recurso muy valioso y además que esas cosas hacen que uno no sea competitivo y ahorita estamos en un tema de fidelización. No es solamente conseguir un cliente para un día, sino cómo hago para tener mi cliente, porque ahora estamos con el internet y las cosas, ya las personas tienen demasiada información y si usted no me presta un buen servicio, hay 10 clientes, hay 10 empresas que me pueden ofrecer el mismo servicio. Claro. Entonces tenemos que aprender a cuidar a nuestros clientes dando un valor agregado, diferenciación. ¿Qué hago para que mi cliente se quede conmigo? ¿Qué servicio le estoy prestando a mi cliente? Entonces, por ahorrarme una plata,
primero, pues me estoy matando más de la cuenta, que no me está dando oportunidad de actualizarme, porque todas las profesiones tenemos que estar en constante actualización para dar un buen servicio y crear buenas estrategias que nos ayuden, porque eso es lo que nosotros como profesionales debemos hacer, darle buenas asesorías a nuestros clientes para que sus negocios puedan funcionar de buena manera. Entonces, todo, o sea, no es, como les comento, no es un tema monetario, sino que es más un tema más profundo en el que tenemos que entrar todos. Y con este tema de la crisis es el momento de empezar a decir, no, debemos cambiar esto y aprender a ser personas más competitivas y mejor preparadas para ofrecer, digamos, en el mercado, para que en Colombia sea más competitivo en el mercado. Porque a veces, ¿qué pasó con esta crisis? Que se dieron cuenta que muchas pymes tienen problemas de estructura organizacional, que no pueden decir que estén en un computador en una empresa. O sea, es una cosa terrible. Fuera de que no hay plata, no tienen cómo competir, ni crear, qué innovación, pero qué innovación si no tienen las herramientas, porque nunca se empezaron a detener, oiga, ¿por qué no metemos en eso? No, todo se lo gastan y mal gastado y no hacen las cosas como deben de ser. Bueno, no estoy una reflexión, nos queda la reflexión a todos, de verdad. O sea, básicamente esta serie de webinarios, pues va a eso, ¿no? A que reflexionemos en cosas como los costos, por qué no cobrar tan barato, cómo puedo ser más competitivo, cuál es mi valor agregado como traductor, es decir, si tengo una morfosintaxis excelente, mi gramática es divina, pero no sé manejar el formato y entonces le entrego feo al cliente y el cliente pues ya no vuelve. Así la traducción haya quedado linda, pero si entrego el formato mal, entonces... O no lo entrega a tiempo. O no me entrego a tiempo, pues sí. Ahí ya lo perdí definitivamente. O sea, eso es uno de los pecados capitales en traducción. Si usted se compromete a tal hora, tal fecha, pues entregue tal hora, tal fecha, ¿cierto? Pero bueno, sigamos ya para ir redondeando, porque aquí nos podemos demorar toda la vida, pensemos en eso. ¿Qué valor agregado tengo yo como traductor o intérprete para poder cobrar una tarifa que parezca justa? ¿Sí? Pero además... cada quien tendrá sus propias razones y dirá, no, yo es que cobro 500 pesos por palabra inglés-español porque soy yo, pero ¿qué hay detrás de eso? O sea, ¿qué más ofrece usted? ¿Cuál es el valor agregado? ¿Cierto? Porque debe haber una razón de fondo para cobrar 500 pesos por palabra, aparte de los estudios y la dedicación y todas esas cosas. Entonces, ¿cómo pensar en eso? ¿Cuál es mi valor agregado? ¿Sí? Y desde el punto de vista objetivo, es pues tener en cuenta esto del tema de los impuestos. Hay un valor mínimo que debo cobrar simplemente por impuestos, no más. O sea, solamente desde ese punto de vista hay un valor mínimo al que debo cobrar. No les vamos a decir cuál es ese valor porque es que no sabemos. Es decir, esta es una profesión liberal, ¿cierto? Entonces, como esa profesión liberal no está regulada, ni la ACTI, ni la ONATIO, ni nada nos puede decir cobre tanto porque no hay forma de hacerlo y nunca nos vamos a poner de acuerdo en eso, ¿cierto? Pero entonces sí aprendamos a sacar nuestros costos, cada persona tiene unas necesidades y unos gastos diferentes, exacto, y lo que sí es fijo son los impuestos, entonces con base en esa parte personal y con base en esta parte objetiva de los impuestos, pues vamos calculando las tarifas, que seguro no nos va a dar menos de, no sé, pero no nos va a dar menos de 120 pesos por palabra o 100 pesos por palabra, o sea, para poder cubrir los impuestos y poder medianamente vivir cómodamente, ¿cierto? Este ejemplo que vamos a hacer, entonces, lo preparó Marcela para una persona que quiera tener 4 millones de pesos mensuales libres, ¿cierto? Entonces, veamos el ejemplo. Bueno, además, este ejercicio se basa en el segundo concepto de la retención en la fuente, que es de honorarios. Entonces, como es una persona declarante, solamente se le está haciendo el 10% de retención en la fuente. De rete ICA, fuera de eso está en la ciudad de Bogotá porque se le está haciendo retención de ICA. ¿Qué pasa con la retención de ICA en Bogotá? Que hay 2 tarifas para esta actividad, 74.90. Para las personas que hacen una profesión liberal, que tienen un contrato fijo, la tarifa es de 6.9. Y para los que son personas con profesión liberal, la tarifa es de 9.66. Además, tenemos el pago a la seguridad social. Esa seguridad social es el 40% del ingreso bruto. Si usted en el mes hizo varios contratos que sumaron diferentes valores,
tiene que sumarlos y calcular el 40% para pagar la seguridad social. La norma dice que tiene que hacer afiliación por cada contrato, pero pues también es, digamos, desde mi punto de vista, ir a hacer 3, 4 afiliaciones, pues es como también perder el tiempo. Entonces, mejor hacemos todos los contratos y sacamos el 40%. Para las personas profesionales o independientes, pueden pagar ARL, que son los riesgos a riesgos laborales. Y la tarifa que, digamos, nos acuñe como a los que estamos en una oficina es el riesgo 1, que es el más económico. Y que es el riesgo, digamos, como más leve que tenemos nosotros como que estamos acá trabajando. El siguiente, ¿me regala la siguiente diapositiva? Claro. Ese también otro ejercicio con el artículo 383, cuando no nos hacen retención en la fuente. Ningún tipo de retención, entonces 40 pero sí tenemos que pagar seguridad social, entonces eso ahí nos sirve la planeación tributaria, ¿sí? Entonces si yo lo presento de esta manera, si yo lo hago de esta o cómo la tengo que hacer, entonces cuáles son mis deducciones, qué es lo que me van a cobrar por mi prestación de servicios. No sé si tengan alguna duda, pero creo que ya es todo. Sí, bueno, lo que sí veo ahí es que hay una diferencia bastante grande cuando uno sí cita la ley y el artículo, o sea, porque en el artículo vale la pena. Vale la pena y uno no lo sabe, no lo cita, pues. Y hay casos en que las personas tienen saldo a favor por las retenciones que le han hecho en el año y como no las han solicitado, pues esa plata se pierde, no se la ha solicitado al cliente ni a la DIAN, entonces esa plata se le quedó al Estado. Pero si usted ve que no está en obligación de que le hagan retención en la fuente, pues buscar la forma de que le devuelvan esa plata. Bueno, muy bien. Listo, ya para terminar esta parte, de todas maneras sí hubo un proyecto que fue ganador de fondos de la economía naranja y tiene una calculadora para para calcular la tarifa por cuartilla o por palabra para hacer corrección de estilo o para traducción y se las quiero mostrar. Entonces, permítanme un momento aquí, discúlpenme, yo entro a mi WhatsApp, porque es allí donde tengo el link, pero les voy a mostrar esta herramienta. Me parece que es muy buena, por lo menos como para citar cuando un cliente diga, no, pero ¿por qué tan caro? O poder tener una razón por la cual decir, no, mire, es que tengo que pagar impuestos, quiera o no quiera, directos o indirectos, ¿cierto? Entonces, pues, la idea es por lo menos tener un punto de referencia. Se llama Kit de Supervivencia en el Mundo Editorial. Hay un manual en donde explican cómo se llegaron a esas tarifas y además hablan de cosas muy interesantes como la etiqueta, cómo hablar con el cliente y bueno, los invito a verdad que lo vean, pero también que tengan en cuenta el tema de la calculadora. Entonces aquí está, dice, ¿qué trabajo tienes que hacer? Entonces hay 2, traducción, corrección de estilo y edición. 3, traducción que nos compete a nosotros. ¿Cómo quieres cobrar? Entonces está por cuartilla o por palabra. Nosotros los traductores por lo general cobramos por palabra. ¿Cuántas palabras te encargaron? Digamos que me encargaron, ahí dice una, hay que cobrar 220 pesos por palabra, ¿cierto? Pero ese precio está fijo. Son 220 pesos mínimo por palabra. No importa si yo le meto 100,000 palabras, o bueno, las que sea que haya metido. El caso es que no cambia aquí el precio por palabra, 220, ¿cierto? Y aquí me da la posibilidad de decir, bueno, ¿cuántos días tiene para entregar? 15. Listo. Entonces, la calculadora, ¿qué hace? El precio mínimo por palabra es 220 pesos. Léanse el manual para saber por qué llegaron a ese valor. Hay personas que están por encima, hay personas que están por abajo. Hay que tener en cuenta que esto es simplemente una sugerencia y que el mercado de alguna forma
moldea cuánto puedo cobrar yo. No es lo mismo traducir de español a inglés o inglés a español que traducir de turco a ruso. Posiblemente de turco a ruso la palabra va a estar por allá arriba. O no sé, cantonés a noruego. Pues, ¿cuánto puede cobrar un traductor en esa combinación? 2.000 pesos la palabra si quiere, porque no hay nadie más, ¿cierto? Entonces, la idea es esta. Hay una razón por la cual este kit de supervivencia sugiere 220 pesos por palabra, entonces los invito a que lean el manual y ahí sepan. Lo importante, sea que cobren más o sea que cobren menos, es que tengan en cuenta acá el tema de la retención de la fuente, el tema del RTICA y el tema de sus aportes a seguridad social. Eso les va a dar un valor. Entonces, con base en esto es la base, es el mínimo, el piso, hay que sumarle RT fuente, RTICA y salud a pensión, ¿cierto? Esto por lo menos sirve como guía, como pueden decirle al cliente, no, mire, pero es que esto yo no le estoy cobrando ni más ni menos de lo que se sugiere en el mercado, que son 220 pesos, 220 pesos por palabra. Entonces, que al menos sirva como una forma de rebatir objeciones, ¿sí? De nuevo, yo sé que hay personas que cobran menos de 220, también hay unas que cobran más de 220 pesos por palabra, pero lo importante es que tengamos en cuenta que tenemos que ser competitivos, tener en cuenta cuál es el par de idiomas en el que estamos trabajando, tener en cuenta que tenemos que pagar impuestos, ya bien sea directa o indirectamente, y además podemos hacer un estudio de mercado. No sé si hay alguien aquí de alguna agencia que nos esté viendo eso, perdón por lo que va a decir, pero uno puede hacer su propio estudio de mercado, crearse un documento, enviar un correo a diferentes agencias de traducción y pedir una cotización y decir, necesito una cotización sobre esto. A él les llegarán sus respuestas. Usted puede sacar un promedio y decir, bueno, estoy por arriba, estoy por abajo, para ser competitivo necesito cobrar tanto. Lo cierto es que 50 pesos no, 70 pesos no, o sea, no alcanza, de verdad. Cuando ustedes hacen su planeación financiera y además de eso tienen en cuenta RT-Fuente, RTICA, salud y pensión y demás, pues no les va a dar. Además, perdón, además uno cuando hace un presupuesto personal, eso son finanzas personales, cuando uno hace un presupuesto personal, el ahorro es un gasto fijo obligatorio. Si nosotros trabajamos y de lo que ganamos no ahorramos, pues no estamos haciendo nada porque no estamos formando un capital. Entonces, normalmente lo más viable es ahorrar 30% de lo que uno se gana. Entonces, si cobramos barato, pues ¿dónde queda 70%? Vamos a estar siempre apagando incendios porque la plata no nos va a alcanzar. O no vamos a poder surgir, porque otra de las cosas que dicen ahorita, que recomiendan en la crisis, es tener varias fuentes de ingreso. Entonces, si usted forma un capital, puede empezar a invertir, mueve su dinero y fuera de eso puede ir haciendo su actividad. ¿Sí? No es necesario regalar el dinero, es la forma de cómo generamos o cómo no nos preocupamos tanto porque no tenemos dinero, sino cómo hacer dinero. Eso es como la clave, ¿sí? Pero sin afectar a mis colegas. Ok, perfecto. Bueno, pues creo que llegamos al final de este webinario. Estuvo largo, interesante. Creo que aquí pueden salir muchos más temas. Déjenos en los comentarios, por favor, qué les gustaría escuchar, qué temas les gustaría que diéramos, transmitiéramos a través del grupo. Y bueno, las dejo aquí con Marcela. Muchas gracias. Por si necesitan ayuda. Asesoría, ahí está. Sí, con mucho gusto. La idea, digamos que mi valor agregado es ayudar a las personas a que sus negocios sean rentables, a que tengan una mejor, digamos, visión hacia el futuro. Entonces, como mis carreras son contadora y administradora de negocios, me siento preparada para ayudar a las personas con ese tipo de asesorías. No solamente sino por el lado tributario, no, o sea, todo es un conjunto, tanto la administración como lo contable es un conjunto para lo que uno quiere hacer en la vida. Muchas gracias por la asistencia y espero haberles ayudado con sus dudas.
Gracias. No, Y a ti por la invitación también. No, claro que Muchas sí, Marcela, gracias. muchísimas gracias. Bueno. Muy amable por todo. Ahí la pueden contactar. Si no alcanzan a tener los datos, pueden volver a ver el webinario. Por favor, dejen los comentarios de qué otras cosas les gustaría ver en el grupo. Y de nuevo, muchísimas gracias. Y abro la invitación para que si hay miembros del grupo que quieran hacer un webinario, pues por favor me comenten. Y la única condición que yo pongo es que tenga que ver con traducción e interpretación y ya. Pero están abiertas las puertas del grupo para que hagamos webinarios. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, entonces. Buenas noches. Lina, Marcela. Bueno, estás muy bien. Chao. Estás bien. Hasta luego. Muchas gracias a todos.